¿Cuándo fue que tuviste ese clic, ese cortocircuito que no solamente te impulsó a estudiar psicología, sino que te dijo que el camino hacia ayudar a otras personas era esa especialización, ese foco en la ansiedad? Bueno, yo pude hacer un proceso también terapéutico, el cual cambié, pero fenomenalmente, y a partir de ahí dije, el cambio es posible. Humanos, cuando realmente superamos nuestra forma de pensar o revertimos patrones de pensamiento y cuando lo acompañamos con conductas bien determinadas, en donde finalmente lo que he visto a lo largo de todos estos años es que la gente logra revertir la ansiedad con estrategias efectivas. Una de las cosas que solemos hacer es evitar muchísimo aquello que nos da miedo, porque obviamente nos hace sentir incómodos, nos frustra, nos angustia, no queremos realmente enfrentarlo, pero paradójicamente cuanto más escapamos de todo esto, más reforzamos la ansiedad, más reforzamos esta sensación de que no somos capaces de afrontar nuestros miedos. ¿Qué porcentaje de gente que llega a tu consulta ves que esa ansiedad realmente, digamos, es exterior, es impuesta por un entorno? Bueno, podríamos decir que la gran mayoría. Creo que en ese sentido, cuando la sociedad nos impone o la sociedad nos marca cuál es el camino y nosotros compramos esa idea, ahí estamos enganchados con una exigencia que no es propia. Por eso es muy importante salir de eso, ver qué es lo que uno realmente quiere comprar, ver quién es uno realmente y después empezar a abrir estas batallas en donde uno dice, bueno, esto sí me pertenece. Claro. ¿Cuánto más fácil sería la vida si no viéramos cada pequeña dificultad o cada dificultad importante como una catástrofe? Cortocircuito llega por cortesía de May Martínez Photography y JP Idiomas, una metodología personalizada para alcanzar el éxito con el inglés. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cortocircuito, este espacio donde buscamos ese clic, esa chispa que hace que cambies tu mente y transformes tu mundo. Y este episodio es muy interesante porque vamos a hablar sobre la ansiedad y la soledad, problemas con los que nos enfrentamos muchos en nuestro día a día y en cualquier etapa de nuestra vida. Y para ello hemos traído una invitada de lujo, Jacqueline Lapidus, una psicóloga con mucha experiencia y trayectoria en este tema, y no voy a hablar más porque no solamente ha venido ella, sino que también nos ha traído su libro, del cual también vamos a hablar más adelante. Bienvenida, Jacqueline, a Cortocircuito. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá para hablar, obviamente, de cómo superar la ansiedad, ¿no? Feliz, pero sobre todo quiero que te prepares porque aquí vamos a intentar, como decía al principio del podcast, que hagamos un cortocircuito en la gente, pero para poder provocar un cortocircuito en otros tenemos que empezar por nosotros mismos. Y a mí me gustaría mucho, leyendo todo lo que leí sobre ti, que estoy súper contento de que estés aquí, porque creo que eres una persona que ha pasado por todos los procesos, no solamente por tu experiencia, ¿no?, sino por esa decisión. Y ahí es donde viene mi primera pregunta. ¿Cuándo fue que tuviste ese clic, ese cortocircuito que no solamente te impulsó a estudiar psicología, sino que te dijo que el camino hacia ayudar a otras personas era esa especialización, ese foco en la ansiedad? Bueno, en realidad siempre desde chiquita tuve ese gran deseo de ayudar a otros. Yo era la chica que se vinculaba con otros que tenían problemas. Mi madre me decía, ¿por qué? ¿Por qué vas atrás, no, de eso? Y tenía ese impulso, ese instinto de siempre querer ayudar. Hasta que, bueno, yo pude hacer un proceso también terapéutico, el cual cambié, pero fenomenalmente. Y a partir de ahí dije, el cambio es posible. Y bueno, y eso me hizo empezar a elegir, ¿no? La carrera, psicología, pero vos sabés que yo hice la carrera 2 veces, o sea, no solamente una, sino que vine a los Estados Unidos. Acá en Estados Unidos lamentablemente no validaron el título porque, bueno, era una universidad privada en vez de ser una universidad pública, simplemente una mala suerte del destino. Y otra vez estaba ahí, eligiendo de vuelta psicología. Empecé a estudiar nuevamente, a estudiar inglés primero, después a
estudiar la carrera durante 5 años, hacer pasantías, entrenamientos, y acá estoy, reforzando esto que tiene que ver con el cambio maravilloso que podemos hacer los seres humanos cuando realmente superamos nuestra forma de pensar o revertimos patrones de pensamiento, y cuando lo acompañamos con conductas bien determinadas, en donde finalmente lo que he visto a lo largo de todos estos años es que la gente logra revertir la ansiedad con estrategias efectivas. Así que toda mi vida destinada especialmente a trabajar en cuadros de ansiedad. Y creo que además has dado en el clavo porque vivimos en una sociedad marcada por un ritmo frenético de vida y donde definitivamente desde mi punto de vista, no sé si lo compartes conmigo, no nos educan para gestionar las emociones en general, ¿no? No hay ni educación en valores ni educación en emociones, que creo que debería ser vital, ¿no? A todas las edades. Bueno, peor aún nos maleducan, ¿no? Exactamente, nos maleducan con mensajes súper negativos, como si te ven muy calmado, entonces es que estás apalancado, te tienen que ver como estresado para decir, ah, qué productivo es, ¿no? Incluso en los trabajos, cuando tú eres muy organizado y estructurado y haces tu trabajo dentro de tu horario, hay países donde incluso eso hasta se ve negativo. Y si te quedas hasta tarde, andas estresado y tal, te ven como el mejor trabajador. Y eso es todo, forma parte de esa mala formación, ¿no? Cultural que todavía existe en muchos países. Sí, en realidad cuanto más escondemos nuestras emociones detrás de nosotros mismos, en algún punto está como más valorado, ¿no? El hecho de no sentir emociones negativas, no hablar de lo que nos pasa. Por eso, qué importante hoy estar hablando de las emociones, ¿no? Sí, yo sobre emociones va marcada mi camino personal, ¿no? Yo para mí la ansiedad es un tema que viví muy de cerca cuando paso por un proceso de divorcio después de 14 años. em, por primera vez en mi vida sufrí lo que era un ataque de ansiedad, lo que se llama en España un ataque de ansiedad, ¿no? Y por suerte ya yo estaba leyendo sobre todos estos temas y lo identifiqué rápidamente. Tuve una gran amiga que me llamó por teléfono en ese mismo instante y ¿qué te pasa? Y yo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, ¿no? Te empieza a acelerar el pulso, la respiración, todo. Y ella vino inmediatamente donde yo estaba y lo identificamos, hablamos sobre eso. Y a partir de ese momento, aunque yo ya empezaba a tener muchas herramientas de crecimiento personal, dije, necesito ayuda. Y por eso también creo que es importante que tú le digas a toda la gente que nos está viendo el ser humildes con nosotros mismos, la importancia de ser humildes y decir, hay un momento en donde no lo puedo gestionar yo, necesito un especialista que me ayude a gestionar esta emoción, ¿no? Bueno, a veces tenemos como esta creencia de que nosotros tenemos que poder por nosotros mismos, que como es algo del mundo psicológico, entonces no tiene tanta valoración o tanta importancia, o que nosotros, ¿no? Como generalmente nos dicen, cambia tus pensamientos, pensá en cosas positivas, este positivismo tóxico, y entonces, bueno, caemos como en una trampa de que no necesitamos ayuda. La realidad es que a veces sí necesitamos ayuda, necesitamos estrategias bien específicas para salir de la ansiedad, para salir de nuestros miedos. Una de las cosas que solemos hacer es evitar muchísimo aquello que nos da miedo, porque obviamente nos hace sentir incómodos, nos frustra, nos angustia, no queremos realmente enfrentarlo, pero paradójicamente cuanto más escapamos de todo esto, más reforzamos la ansiedad, más reforzamos esta sensación de que no somos capaces de afrontar nuestros miedos. Al contrario, cuando vamos afrontando esos miedos de manera progresiva, como digo en mi libro Ansiosos, ¿no? Cuando vamos afrontando de manera progresiva todos esos temores y esos miedos, nos damos cuenta que podemos y eso aumenta nuestra autoestima, genera una mayor capacidad para sentirnos capaces de poder afrontarlo, nos da motivación y poquito a poquito sentimos que vamos avanzando. Pero bueno, esto que vos decías de los ataques de pánico, hay muchas veces que una persona tiene un ataque de pánico y nunca más, ¿no? Se encuentra con esta experiencia. Y otras personas desarrollan un gran temor a tener esas crisis de ansiedad y empiezan a ¿qué? A limitar sus vidas. ¿Qué tal si voy a un restaurante y tengo una crisis de ansiedad? ¿Qué tal si vuelvo a la casa de mi amigo y vuelvo a tener esa sensación tan horrible de sentir que me voy a volver loco, sentir que me voy a morir, que voy a perder el control, que algo malo está pasando conmigo? Y producto de eso empieza a aparecer la agorafobia.
La agorafobia es esa necesidad de querer escapar de esos lugares en donde me puede aparecer una crisis de ansiedad y producto de eso dejo de ir a lugares, pongo excusas, me quedo aislado en mi casa y cada vez nos vamos aislando un poco más. Te conviertes en una persona solitaria, que de eso Exacto. también va este tema, ¿no? De esa relación que existe entre la ansiedad y la soledad, ¿no? Ujú. Y por lo que estás comentando, en este caso, la ansiedad trae a la soledad, pero también puede ser a la inversa, ¿no? Que la soledad genere ansiedad. Ujú. Antes de entrar en este punto que me parece vital, has dicho ataques de pánico o ataques de ansiedad. ¿Es un tema, es el mismo, realmente es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Ujú. No, en general lo llamamos lo mismo, ¿no? Ok. Ataques de pánico, crisis de ansiedad. Por ahí los ataques de pánico tienen que ver más que nada con esa crisis momentánea de 10, 15 minutos de Ujú. explosión de nuestro sistema nervioso, en donde empezamos a sentir palpitaciones, opresión en el pecho, esa sensación de que perdemos el control, de que vamos a desmayarnos, o esa opresión en el pecho, en la garganta. Bueno, tenemos distintas sensaciones físicas con un ataque de pánico y una crisis por ahí de ansiedad ya tiene que ver con algo más generalizado, ese nerviosismo, esa inquietud constante. Pero bueno, en general le llamamos de la misma manera, ¿no? No hay una diferenciación. Claro. Por ejemplo, yo siempre he pensado que, como te decía hace un ratillo, la crianza influye mucho en que nos criemos como con una ansiedad de serie, ¿no? Porque frases como, ay, si no te casas antes de los 30 te vas a quedar para vestir santos, o cosas así, ¿no? O si no tienes igual un trabajo de éxito a los 30 y ya te has comprado tu casa y tal. Entonces yo creo que toda esa formación, esas ideas que se van Ujú. inculcando en nuestra mente desde nuestra crianza, van generando una ansiedad de serie, como le digo yo, ¿no? Empiezan a pasar los años, no empiezas a cumplir esas metas que a veces te ha impuesto la sociedad o tu familia, y empiezas a generar esos cuadros de ansiedad. ¿Qué porcentaje de gente que llega a tu consulta ves que esa ansiedad realmente, digamos, es exterior, ¿no? Es Ujú. es impuesta por un Ujú. entorno? Sí, es impactada, influenciada por el Ujú. entorno. Bueno, podríamos decir que la gran mayoría. En realidad nosotros tenemos una crisis de pánico, una crisis de ansiedad y cuando empezamos a investigar un poco más parece que hay algo de fondo, que la persona venía estresada, venía acumulando ansiedad a lo largo de sus años y empezamos a ver algunos patrones de pensamiento. Por ejemplo, esta tendencia a la dramatización o la catastrofización si no logro objetivos impuestos o sí, impuestos por otros y que después lamentablemente terminan siendo impuestos por nosotros. Y al final nosotros creemos en todas esas exigencias externas, creemos que nosotros somos esa exigencia y nos perdemos en ese mundo en donde realmente no somos nosotros, en donde realmente, hoy hablaba justo con una paciente, ¿no? Cuánto más fácil sería la vida si no viéramos cada pequeña dificultad o cada dificultad importante como una catástrofe. Creo que en ese sentido, cuando la sociedad nos impone o la sociedad nos marca cuál es el camino y nosotros comemos, consumimos, compramos esa idea, ahí estamos enganchados con una exigencia que no es propia. Por eso es muy importante salir de eso, ver qué es lo que uno realmente quiere comprar, ver quién es uno realmente y después empezar a abrir estas batallas en donde uno dice, bueno, esto sí me pertenece. Claro, y esto no es fácil, esto no es fácil para nadie, creo yo, porque vivimos en una sociedad que nos empuja a todos. Muchas Ujú. veces tenemos un proyecto muy altruista, pero al final todos tenemos que pagar nuestra renta, nuestro coche, etcétera, ¿no? Para ti como psicóloga que te enfrentas a muchos casos y eres también como una pequeña esponja de problemas externos, ¿no? Yo entiendo que eso tiene que ser bastante cargante. ¿Cómo manejas tú tu propia ansiedad? Porque entiendo que eres humana y Ujú. que habrá algún momento en donde a lo mejor una psicóloga necesita otro psicólogo, ¿no? ¿Cómo Ujú. manejas tú tu propia ansiedad? Ujú. En principio no es cargante, es apasionante, podría decir. Bueno, perdón, tú dices que tú no Uno se tienes un trabajo sino imagina. una pasión. Exacto, uno se imagina, ¿no? Que a veces los terapeutas nos cargamos o que es un trabajo denso, tremendo, pero es un trabajo maravilloso, es un trabajo en donde uno va viendo día a día cómo la persona con la que uno
trabaja va cambiando, va revirtiendo todos esos temas y luego te agradecen, ¿no? Estos cambios que si no hubiese encontrado la estrategia indicada, por ahí no se hubiese dado. Personas que buscan durante muchísimos años cambios, no lo logran y finalmente se sienten ahí cada vez más felices, más contentos, más satisfechos con su vida. Así que eso quería aclararlo, ¿no? Y bueno, y la realidad es que esto que vos decís, ¿no? La soledad y la ansiedad van muy de la mano. Y todas las exigencias, presiones que existe alrededor de esto. Por ejemplo, esta creencia de que ser extrovertido es mejor que ser introvertido, como si las personas introvertidas no tuvieran un valor intrínseco. Creo que deberíamos aprender mucho más de estas personalidades introvertidas, en donde nos podemos conectar con nosotros mismos, en donde podemos leer un libro, poder hacer una actividad por nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al cine solos o vamos a pasear solos o vamos a tomar un café solos, ¿no? No son actividades sencillas para todo el mundo. Uh-huh. De allí la importancia de saber gestionar la soledad. Yo en mi libro, uno de los ejercicios, ya para cerrar el libro, hay unos de los ejercicios donde invito a la gente a que haga eso que le da tanto temor hacer en soledad. Por ejemplo, lo acabas de decir exactamente igual, ¿no? Ir a un restaurante y tomarte un café solo, ir al cine solo, porque yo mismo estuve muchos años sin ir al cine solo. O sea, yo prefería perderme la película a ir solo al cine porque concebía culturalmente el acto de ir al cine como un acto social. Compartir con mis amigos, mi familia, luego al salir comentar la película. Y claro, llegó un punto que me di cuenta de que me estaba perdiendo cosas interesantes, ¿no? Y cuando lo hice por primera vez, salí feliz. Uh-huh. Feliz porque había disfrutado de todo ese proceso, me había escuchado a mí mismo, no tenía interrupciones externas. Y luego después, evidentemente, ves a tus amigos y a tu familia y comentas la película igual. Uh-huh. Entonces es un tema de patrones y de creencias muchas veces, ¿no? Bueno, inclusive pasa entre las parejas. Si mi pareja no hace esto, yo entonces tampoco lo hago. ¿Cuántas veces nos privamos de hacer actividades que para nosotros son importantes porque el otro no quiere hacerla? Y a partir de ahí, ¿sabes qué? Aparece como una batalla. Empezamos a pelearnos con la frustración que el otro nos trae, creyendo que el otro es responsable de mi frustración. El otro tiene que satisfacer mis necesidades, porque si no, yo no puedo satisfacerlas por mí mismo. Así que es tan importante poder salir de ese circuito y poder empezar a pensar inclusive las parejas como dos seres totalmente independientes que se juntan para hacer algunas actividades en común, pero que en definitiva son dos personas que cada una tiene sus intereses, sus necesidades y que no están ahí el uno para el otro para satisfacerse. Así que esto no solamente pasa con nuestra propia vida, sino también en nuestros propios vínculos. Claro, porque luego al final terminas consiguiendo un clon tuyo en donde al final tampoco tienes tu propio espacio para hacer actividades y eso también es sano en todas las relaciones, incluso de amistad, familiar. Llega un punto en donde por muchas cosas afines que tengas necesitas un espacio. Y muchas veces esa también es una mala gestión de la soledad, ¿no? Porque tal vez inconscientemente no nos damos cuenta de que estamos reclamando constantemente compañía de ese compañero o compañera de vida por no estar solos, ¿no? Y vemos también a ese novio, novia o amigo como un salvavidas a tu soledad, ¿no? Y cuando no conseguimos a esa persona, puede venir la ansiedad también, porque es como que pasa el tiempo, no consigo a nadie, estoy solo, me estoy perdiendo de hacer actividades porque las quiero hacer en compañía de alguien, ¿no? Y entonces no avanzas ni para un lado ni para otro. Que también te pregunto, ¿crees que la soledad, en los casos que has tenido tú, juega un papel decisivo en esos cuadros de ansiedad? Uh-huh. Sí, el miedo a la soledad es uno de los grandes factores, grandes generadores de ansiedad. A veces está acompañado un poco con... Sabemos que hay una tendencia del ser humano a necesitar la compañía de otros. ¿Por qué? Bueno, primero y principal porque cuando somos muy pequeños, bebitos, ¿no? Necesitamos realmente el amor de otros, no solamente las necesidades básicas cubiertas, sino que necesitamos el amor de otro ser humano para poder sobrevivir. En la Primera Guerra Mundial,
Y en las primeras guerras se vio que muchos de los nenes que quedaban huérfanos morían y nadie sabía por qué morían, porque tenían todo para poder sobrevivir. Lo mismo que cualquier animalito, ¿no? Comida, calor, atención. Sin embargo, empezaron a ver que mientras las enfermeras empezaban a darle más cariño y empezaban a generar más apego con los niños, los bebés sobrevivían más. Y ahí empezaron a tener una tasa mucho mayor de supervivencia y se dieron cuenta que el ser humano no solo necesita para sobrevivir alimento, un techo como un animalito, sino que el ser humano tiene una característica indispensable que es la necesidad del amor, contención y afecto. Así que gracias a eso los niños podían sobrevivir. Imagínate esto, todo lo que nosotros llevamos desde niños, eso es lo que somos nosotros en el fondo. Claro. Somos niños pidiendo amor, pidiendo afecto. Desde chiquitos, que para nosotros lo más importante en el mundo es cómo nuestros padres nos miran, cómo nuestros padres nos validan, qué es lo que ellos piensan. Y cuando ellos piensan bien, entonces nosotros generamos una sensación de soy suficiente. Ahora, si ellos no me miran, si ellos me retan, si ellos se enojan, entonces uno empieza a generar una creencia de que no es que el otro esté equivocado, sino que yo soy insuficiente. Y esa necesidad de querer, si uno ve a los niños lo único que quieren es que sus papás los miren con amor, ¿no? Uno puede verlo claramente. Y eso lo vamos repitiendo. Ese trauma, en realidad ese trauma infantil que todos tenemos, lo vamos repitiendo a lo largo de la historia. No nos damos cuenta que estamos repitiendo eso. Para nosotros fue una supervivencia, ¿no? Que nuestros padres nos miren. Y eso fue parte de nuestra esencia. Pero después vamos creciendo y vamos repitiendo patrones que en realidad yo ya puedo sobrevivir sin la atención de otros. Puedo sobrevivir, no tengo la necesidad de que otros me validen, me amen, me quieran. A partir de ese momento, si yo toda la vida busqué el amor de los demás por sentir que esto era sumamente relevante para mí o producto de que no lo conseguí de chico, si sigo repitiendo eso, me encuentro cada vez más en un vacío existencial. Claro, claro. Y además es un vacío que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque no sé estar en soledad, eso me genera ansiedad. Entonces comienzo también a elegir tal vez familia, compañeros o amigos que no son lo suficientemente vitaminas para lo que yo necesito y escojo a cualquier persona que entre en mi mundo con tal de no estar solo y con tal de aplacar esa ansiedad, ¿no? Que me está provocando esa necesidad de aprobación. Por eso creo que es tan importante en la sociedad que vivimos ese trabajo desde la infancia y desde la adolescencia de autoestima, seguridad, la no aprobación del otro. En España, por ejemplo, hay unas cifras terribles con la adolescencia sobre el suicidio, sobre problemas en los colegios, la violencia que hay desatada en los institutos, en los adolescentes es terrible y se ve claramente que las redes sociales aportan muy poco cuando no se usan de forma correcta. Tenemos como que un mundo lleno de mucha tecnología, pero no nos han educado a usarla a nuestro favor. Más bien está autodestruyéndonos, ¿no? En cuanto a valores y en cuanto a seguridad. ¿Qué le podrías decir tú tal vez a esos padres que nos puedan estar viendo o a esos adolescentes o incluso personas ya de edad madura? Porque yo he estado también en cenas con amistades donde tenemos que decir todos los móviles al centro de la mesa porque nos damos cuenta de que estamos todos con el móvil y no estamos compartiendo entre nosotros y no somos adolescentes. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a todas esas personas sobre también esa ansiedad que nos provoca el teléfono, ¿no? Y a veces es un escape también a la soledad, ¿no? Bueno, es un escape a la soledad, es un escape al aburrimiento, es un escape a no saber qué hacer, inclusive a veces es un escape a nosotros mismos, ¿no? No sabemos vincularnos con nosotros mismos, a veces somos tan críticos, ¿no? La ansiedad y la exigencia y el ser crítico va muy de la mano, ¿no? Generalmente aquellas personas que tienen una tendencia a ser más críticos tienen también una vulnerabilidad mayor a la ansiedad. Y en ese sentido, cómo hemos desarrollado nuestro sentido de compasión a lo largo de los años. Por eso es tan importante primero lo que un padre le dice a un chico, cuidar mucho el vocabulario que usamos, tratar de fomentar palabras lindas, a pesar de encontrar
ciertos aspectos en donde uno dice, bueno, quiero que mi hijo cambie en estos aspectos, seguir valorando, ser asertivos, ¿no? O sea, cuando uno se acerca a los niños a veces no se da cuenta ni de lo que dice y lo dice con total impunidad y poder empezar a entender que detrás de eso, ¿no? Hay una personita que no nos dice lo que siente, pero que lo siente. Entonces, cuidarnos mucho, ¿no? De cómo le hablamos, ser asertivos. Ser asertivos implica, primero, poder hablar desde nosotros y no desde el otro. No es que vos tenés un defecto, sino que a mí me gustaría que esto sea distinto y te explico por qué me gustaría que eso sea distinto. Entonces ya no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros mismos. Ser asertivos implica empezar por el lado humano, por el lado bueno, para no armar como una crítica global sobre la otra persona. Mira, yo estoy juzgando o criticando o tratando de modificar este aspecto. Eso no quiere decir que todo el resto esté mal. Esto sí o sí tenemos que transmitírselo a los chicos, justamente para prevenir posibles traumas. Cuando nosotros nos damos cuenta en esta maravillosa experiencia de ir hacia uno mismo, de qué cosas vivió, o cómo fue su crianza, o cómo fue la constitución de nuestras propias emociones, nos damos cuenta que repetimos patrones. Somos un animal que, ¿sí? Que Totalmente. repite constantemente patrones. Y todos esos patrones nos hablan, ¿sabes de qué? De los traumas. No hablan de otra cosa que de los traumas. Y a veces yo empiezo a hablar con los pacientes de un aspecto en particular y de repente vemos que todo eso, ¿no? Se va repitiendo en realidad, se va repitiendo en distintas cuestiones y después finalmente nos damos cuenta de dónde viene. Yo en mi experiencia personal me di cuenta exactamente de eso que estás diciendo tú, que estaba repitiendo un patrón y lo que hice fue no culparme. En primer lugar dije, bueno, vale, me perdono por repetir este patrón y Ujú, por haberme hecho daño a mí mismo, pero sobre todo empecé a ir a terapia para buscar el origen de ese patrón. Y efectivamente mucho de ese origen venía de la adolescencia, de la infancia, del miedo al rechazo, un montón de cosas que vamos desarrollando cada uno según su historia personal, ¿no? ujú, Pero también la ansiedad, desde mi experiencia, hablando un poco de esa presión social, también yo creo que hay como un miedo al futuro, ¿no? ujú, Un miedo, se dice mucho que, no sé si tú estás de acuerdo, que el pasado te genera depresión y el futuro te genera ansiedad, ¿no? ujú, Y hay mucha gente que está más pendiente de lo que pueda conseguir o de lo que vaya a pasar en el futuro, perdiéndose el hoy y el ahora. Para mí es vital como una experiencia de vida y se lo digo a todo el mundo hoy y ahora, hoy y ahora. Desde que yo empecé a practicar esa mentalidad, la ansiedad se fue por completo. Porque ujú, si yo en este momento agradezco y como decías, soy suficiente con lo que tengo, con lo que soy, mañana ya veré que aprendo nuevo, pero ujú. ahora mismo me concentro en disfrutar lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Eh, Sin duda creo que la ansiedad sería como algo que la saludarías de lejos, ¿no? No Ujú. sé si estás de acuerdo Me encanta conmigo. esa frase y me tomo el atrevimiento de cambiar Sí, algo importante que yo siempre digo, ¿no? Porque tendemos a decir soy suficiente así como soy, y esas son frases como de autoayuda, pero después de investigar mucho conmigo misma y de reflexionarla, y había algo que no me cerraba, ¿no? Porque trabajo con muchas personas perfeccionistas, ¿no? Y yo decía, la verdad no somos suficientes. Y en verdad jamás vamos a ser suficientes, porque el ser humano es un ser que desea, que siempre quiere más. Y eso está bien. claro. Y eso nos hace ser insuficientes, porque quiero esto y después quiero otra cosa más y quiero algo más. Y no está mal, ¿no? O sea, Pero poder también como decirnos, desde un punto de vista muy sano, ¿no? Porque "Ujú, hay gente también que es como que hiperambiciosa, ya no hablo a nivel material, sino consigo misma, ¿no? Y se exige mucho y es demasiado perfeccionista y entonces eso le genera una ansiedad. ujú". Entonces, como que hablar de que sí, no podemos conformarnos con esa parte, sabemos que tenemos que aprender cada día, pero cuando ya eso empieza a estresarnos, creo que es donde tenemos que Bueno, parar, porque ¿no? tenemos esa creencia de que debemos ser suficientes. Ujú, Si no tuvieras la creencia de que tenés que ser suficiente y estarías bien siendo insuficiente claro. y viendo todo lo que te falta y todo lo que no pudiste alcanzar y todo lo que tal vez nunca llegues a alcanzar, porque el ser humano desea mucho a veces, ¿no? Y tiene muchas expectativas y algunas se van a cumplir y otras no. Pero si estuviéramos ok siendo insuficientes, la vida cambiaría por completo, porque ya no sería ni un drama, ni algo terrible, ni algo catastrófico no lograr un objetivo. Es así. Ujú, Mira, hablando de objetivos,
Es que me encanta porque todo va en sintonía, ¿no? En la vida. Cuando hablamos de objetivos y de cómo va el proceso personal de cada uno, yo siempre pienso en el hoy y el ahora como una clave para mitigar no solamente la ansiedad, sino también evidentemente a veces hasta la frustración, ¿no? Que te provoca el no haber hecho algo, ¿no? Ujú. Yo cuando viajé por Italia, mi libro es una historia a través de 10 ciudades de Italia, y cada ciudad está linkada con un sentimiento para intentar gestionar la soledad. Cuando yo estuve leyendo sobre ti y sobre tu libro Ansiosos, Ujú. hubo dos ciudades con las que yo linké esas claves que me gustó mucho, ¿no? El primero, la primera ciudad podría ser, por ejemplo, Chianti, que habla de los modelos mentales, porque tú dices algo en el libro que dice de los pensamientos negativos. Saludables. Sí, pensamientos negativos saludables. Y yo decía, ¿cómo hacemos que un pensamiento negativo sea saludable? ¿No? Ujú. Cuéntame. Bueno, es interesantísimo porque muchos de mis pacientes y las personas que me consultan a priori están muy enojadas con sus pensamientos negativos y lo que quieren es eliminar los pensamientos negativos, pero en realidad el pensamiento negativo me orienta, ¿no? O sea, gracias a que tengo un pensamiento negativo es que me orienta hacia dónde quiero ir, me dice qué es lo que no quiero, qué es lo que necesito en este momento, solamente porque tengo pensamientos negativos. También me dice qué es lo que valoro de mi vida, ¿no? O cuáles son mis valores. Entonces, bueno, tengo un pensamiento negativo y digo, bueno, me podría enfermar. Bueno, eso es lo que valoro. O, ay, puedo perder a tal persona. Eso es lo que valoro los vínculos, para mí eso es importante, o valoro el trabajo, o valoro mi performance, realmente quiero cada vez ser mejor y valoro mucho el aprendizaje. Entonces, en realidad, si uno puede transformar y tratar de ver cuál es el mensaje que me trae el pensamiento negativo, y qué es lo que yo tengo que afrontar y en qué me tengo que entrenar y en realidad, ¿no? O sea, cómo ir mejorando en la vida. Esta es una carrera que todos tenemos en el hecho de cada vez ser más felices. No hay ser humano que no necesite cada vez, ¿no? Estar más confiado de sí mismo, necesitar el amor propio. Entonces este es un camino que cada uno va haciendo, pero la idea es poder transformar esos pensamientos negativos en mensajes que me están indicando qué es lo que quiero y qué es lo que necesito y qué es lo que tengo que hacer para lograrlo. O sea, que Ahora, te genera como un propósito, ¿no? De vida. ujú, Eso es muy importante porque a veces tenemos que tomar decisiones muy rudas, y si no tenemos claro el propósito, lo que nos va a dar esto a lo mejor no de forma inmediata, sino a largo plazo, hay gente que no quiere como que ejercer ese poder de elegir y de tomar esa decisión por miedo a las consecuencias inmediatas, ¿no? ujú, Eso que tú dices es importantísimo porque nos genera como un propósito, ¿no? Cuando ya tú identificas que esto puede convertirse en algo positivo en el futuro, pues entonces lo asumes y vas transformándote, como has ujú, dicho. Eso me viene perfecto porque la segunda ciudad que yo quería compartir contigo es Bassano di Grappa. Bassano di Grappa yo la relaciono con el hoy y el ahora, ¿no? Y ellos tuvieron, los habitantes de este pueblo de Italia, tuvieron que tomar una decisión durísima durante la Segunda Guerra Mundial, porque su pueblo era el paso hacia Vicenza, que era una ciudad muy importante para los nazis. Entonces, para evitar el paso de los nazis hasta Vicenza, volaron el puente, que es el icono de la ciudad, un puente que hizo Palladio, imagínate. ujú, Y claro, renunciar a algo que es parte de tu identidad, con lo que has nacido y crecido toda tu vida, que tenía siglos de historia, por un bien mayor, ¿no? ujú, Vimos también casos donde hubo ciudades que se rindieron por no perder su patrimonio. ujú, Pero esta gente no, esta gente voló el puente y no se quedó anclado en la historia, sino como que miró un propósito a futuro que iba a ser mejor para ellos, ¿no? En este caso un futuro inmediato, evitar que llegasen a toda costa a Vicenza. Eh, es interesante cómo hay gente que por ese miedo a elegir, a decidir, prefiere quedarse anclado en la ansiedad de no lo hago, sé que lo estoy haciendo mal, pero no avanzo. ¿Cómo trabajas tú ese primer pasito, ¿no? ujú, Para volar ese puente que le está limitando hacia un nuevo camino, en ujú. este caso? Sí, bueno, es muy interesante esto que decís, ¿no? Que tiene que ver con la toma de decisiones, entender que en cada decisión que tomamos hay una pérdida. No existe una decisión en donde no haya una pérdida.
Y muchas veces ese miedo a perder algo nos hace no tomar una decisión que queremos alcanzar. Muchas veces sentirnos incómodos con decisiones o afrontar situaciones incómodas o salirnos de nuestro área de confort es difícil, es complejo. Nosotros somos muy rutinarios, ¿no? Nos levantamos, nos bañamos, hacemos todos los días un poco lo mismo, ¿no? En general. Entonces, salirnos de esa rutina que la tenemos tan a flor de piel es bastante complejo, porque obviamente existe otro aspecto que es la incertidumbre, ¿no? No saber cómo va a ir. Y afrontar la incertidumbre es una tarea de todos los días, ¿no? Y cuando yo dejo de entrenar mi capacidad para tolerar la incertidumbre, producto de que quiero sostener la rutina para que nada distinto suceda, para que entonces todo esté bajo control, cuando creo que eso me va a hacer que yo tenga todo bajo control, bueno, empiezo cada vez más a limitarme. Por eso uno podría decir cómo salgo de mi área de confort en el día a día, cómo puedo entrenarme. Justamente mi libro Ansiosos tiene que ver un poco con un entrenamiento, cómo puedo entrenarme en distintas áreas de mi vida. Si tengo baja tolerancia a la frustración, cómo puedo tolerarme en frustración. Y cada vez que me frustro, en vez de enojarme o ponerme mal, más allá de que me ponga mal porque la frustración de por sí genera malestar, al mismo tiempo digo, wow, acá estoy con la frustración y estoy trabajando en eso. Si tengo incomodidad para sentir mis propias sensaciones, por ejemplo, en los ataques de pánico que decíamos, o las emociones, inclusive la soledad o el estar en contacto con uno mismo, porque no está uno acostumbrado a estar con uno mismo, bueno, entrenarse en eso. Entonces yo veo la vida como ir al gimnasio y veo las emociones como de la misma manera que un músculo, cómo entreno esa evitación que estoy teniendo, esa emoción que no quiero sentir, en empezar a sentirla, ¿no? Y una de las cosas que cuento en la conferencia de lanzamiento del libro es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Que yo soy una persona muy activa y siempre fui de hacer plan del plan del plan del plan, como decíamos recién, ¿no? Sí, Escaparnos de nosotros mismos. Pero hubo un momento que me di cuenta que estaba cansada, pero que no me lo permitía. Y que en realidad yo necesitaba dormir, pero seguía, hacía, porque hay que disfrutar el fin de semana, porque hay que hacer un montón de actividades, porque hay que estar con amigos. Yo lo disfrutaba realmente, pero hubo un momento que me di cuenta que realmente estaba necesitando algo distinto. Y entonces una de las tareas que empecé a hacer, porque me entreno todos los días en tratar de percibir emociones ¿no? y afrontarlas, es decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer un solo plan por día y ahora lo que voy a hacer es estar en el jardín de mi casa o quedarme en la cama y no hacer nada. Respirar, relajar, mirar el celular, mirar una película, darme un baño, no sé qué voy a hacer, pero voy a estar en contacto conmigo. Y como bien decíamos, al estar en contacto con uno mismo, ¿no? Uno va entrando en otra sintonía. Y al principio, ¿cómo que no es difícil? claro. Es difícil, porque que uno no sabe qué hacer con uno mismo. ¿Qué va a hacer con uno ¿Qué mismo? hacer en soledad, ¿Qué no? hacer en soledad? Y bueno, uno va entrenando y a partir de ahí se convirtió en algo que, nada, que yo deseo, que espero el fin de semana para generar esos espacios de estar conmigo, con nadie más que conmigo. Lo has dicho, es que es como un gimnasio porque Ujú, cuando tú no estás acostumbrado a hacer deporte, a mí me pasó, yo no hacía nada de deporte y ahora hago deporte muchos días a la semana y ya para mí es una necesidad, pero al principio sí es difícil, me da pereza, no quiero entrenar, etcétera, pero llega un punto en que estás deseando que llegue la tarde para irte al gimnasio, ujú. entrenar o irte al campo y entrenar en el campo, porque ya forma parte no solamente de un hábito, sino que yo creo que tu cerebro también te dice, esto te produce dopaminas, endorfinas y esto te hace feliz, a por ello, ¿no? Em, Claro, y no prestarle atención a la mente que quiere quedarse en la rutina, en lo conocido, que no quiere salir de esa sensación de confort, ¿sí? sí, yo le digo zona de Falso confort confort, mismo. claro. En el libro yo digo zona de confort Ajá, mismo, porque para mí una zona de confort es algo ajá. que donde estás bien. Y si hablábamos de esa necesidad de superarnos siempre, siempre hay que salir Ujú, de allí, ¿no? Entonces yo siempre digo, el que no se mueve es porque está muy confort mismo, ¿no? En ujú. zona de conformismo. En tu libro Ansiosos, me gustaría saber, aquí dices que tenemos 100 técnicas efectivas para liberarte, ¿no? Romper las cadenas del Ujú. miedo a la ansiedad. Esto quiere decir que tenemos miedo a algo que tampoco es malo sentir,
¿cierto? Es Ujú, decir, libérate del miedo, pero no de la ansiedad, porque creo que estamos destinados a tener momentos de nervio en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? ujú. ¿Podrías darnos, para cerrar, tres de esas claves vitales para cuando, como me pasó a mí, estás atravesando un proceso de ansiedad inevitable, una mala noticia, una situación inesperada, familiar, lo que sea? Tres claves para Ujú, conseguir ese autocontrol. ujú. Bueno, hay varias claves, ¿no? Imagínate que son Bueno, aquí tú dices miles que hay de, 100 técnicas miles de efectivas. estrategias y muchas más. Pero bueno, una de las cosas más importantes es, por ejemplo, empezar a ver nuestros patrones de pensamiento. Cada vez que tenemos un pensamiento catastrófico, tenemos que tratar de poder identificarlo. ¿Qué pensamientos me generan ansiedad? Tendemos a creer como que la ansiedad viene de la nada. ¿Sí? Ujú. Entonces uno puede decir, ok, puede ser que yo tenga síntomas de la nada, como que aparecieron de repente, pero la pregunta es, a partir de ese síntoma, ¿qué pensamientos empecé a tener? Y esos pensamientos catastrofizados, dramatizados, esa creencia de que no soy capaz de afrontarlo, es lo que termina generando ansiedad. Así que es muy importante ir paso a paso. Y el primer paso, Ujú. número uno, es identificar los pensamientos. El segundo paso, una Ujú. vez que uno identifica los pensamientos, lo cual cuanto más yo pueda hacer una lista más extensiva y más detallada de pensamientos negativos, mejor va a ser el tratamiento. Porque yo tengo que empezar a afrontar cada uno de esos pensamientos. Y ahí viene el 2, que es desafiar esos pensamientos. Hacer una lista progresiva de cómo, o un plan, o un entrenamiento de cómo yo voy a desafiar cada uno de esos pensamientos. ¿Tengo miedo a perder el control? Bueno, ¿cómo voy a perder el control? Y tratar de decirme, bueno, a ver, perdé el control. ¿Sí? Y así voy desafiando cada uno de esos pensamientos. ¿Sí? Y el Ujú. afrontamiento se puede hacer desafiándolos o inclusive como tercera estrategia, y esta es la que más me encanta del libro y la que menos se habla en general, A ver, preparados, preparados. preparados, es no siempre podemos exponernos a situaciones, ¿no? Que nos generan ansiedad, porque algunas tienen que ver con algo que nos podría pasar en el futuro, o algunas tienen que ver con enfermedades o con cosas que realmente, ¿cómo hago? O sea, muchas veces la gente me dice, ¿cómo esto? ¿Cómo lo afronto? ¿No? Ujú. Y justamente por eso es que voy a hacer una membresía ahora en marzo. Y la membresía consiste básicamente en ayudar a las personas a afrontar esos miedos y enseñarles cómo, el ABC, ¿no? El paso a paso de cómo afrontarlo. Y una de las tareas más importantes es la exposición imaginaria, es justamente exponerme de manera imaginaria a eso que tengo miedo. Wow. Entonces, suponte que tú tienes miedo, vamos a poner un ejemplo, a que te juzguen de manera negativa. ¿Qué tal si yo puedo empezar de a poquito a exponerme de manera imaginaria y cierro mis ojos y me imagino que alguien realmente me critica? Y al principio, ¿cómo me voy a sentir? Realmente incómodo, me voy a sentir mal, me voy a sentir muy ansioso. Pero sabemos que con el pasar del tiempo, lo repito una vez, lo repito dos, lo repito tres, lo repito cuatro, a la semana, a los 15 días, uno va a percibir un cambio muy, muy importante en la forma de responder a esa imagen mental que estamos teniendo. Porque nosotros no sufrimos en realidad por lo que el otro dice de nosotros. Nosotros sufrimos por la ansiedad que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que podemos afrontar esa situación sin ansiedad, ya no nos controla más. Con lo cual lo que vamos a ir trabajando en las exposiciones, tanto sea a situaciones, a pensamientos, a emociones o a imágenes, como decía recién, la exposición imaginaria, es desarmar, ¿sí? Como disociar Ujú. la situación y la ansiedad. Y darnos cuenta que nosotros podemos ir afrontando esa ansiedad y producto de eso, la ansiedad cada vez va a ir siendo más leve, más leve, más leve. Esto no lo inventé yo, esto tiene ciencia detrás, esto hay miles y miles de investigaciones en todo el mundo acerca de la importancia. Vos sabés que la estrategia número uno para todos los tratamientos de ansiedad, para todos los miedos, para todas las preocupaciones, para todos los niveles de estrés que tengamos, es la exposición. Y el libro habla muchísimo acerca de las diferentes formas que tenemos de exponernos a las sensaciones físicas, a los pensamientos, a las imágenes que tenemos e inclusive, bueno, a todos esos pensamientos negativos que aparecen en nuestra mente. Esto me encanta. Además, como has dicho, no solamente tenemos esta súper herramienta que es más que recomendable, ansiosos,
sino que también la gente que nos está viendo va a poder tener acceso a esa membresía que se lanza en marzo. Dinos rápidamente dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, tu web, para que todos vayan corriendo, aunque lo pondremos a lo mejor por aquí por unos títulos abajo. ¿Cómo te vamos a encontrar? Porque sé que mucha gente está interesada en poder llegar a ti a través de esa membresía. Bueno, en la web me pueden encontrar como, www.sueltalaansiedad.com. Ahí pueden ver todos los recursos gratuitos, las masterclass que tengo gratuitas, las guías también gratuitas, la conferencia de lanzamiento del libro, que también se van a llevar un montón de herramientas, la newsletter y, por supuesto, la nueva membresía, que estoy feliz porque durante tantos años pensé cómo hacer para que cada vez más personas, cómo llego a las personas que no saben que existe un tratamiento especializado, ¿cómo me voy a quedar con todo esto? Entonces pensé en una alternativa en donde yo pueda cada vez brindar más. Obviamente en mis redes sociales, en ansiedad-life-coaching, ahí me tienen hablando todo el día acerca de la ansiedad con tips, pero sabes que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, por eso me pareció súper interesante destacarlo de que podemos llegar a ti a través de muchos canales y este nuevo canal de la membresía estoy seguro que va a ser estupendo para muchas personas, además de este libro maravilloso que la verdad es que es un regalo. A todos vosotros. Y te lo regalo. ¡Ah! ¡Me voy con premio! Bueno, luego cuando cortemos hay que dedicarlo. Sí, tal cual. Bueno, señoras y señores, esto ha sido estupendo. Terminamos un episodio, yo creo que único. Te agradezco mucho que estés aquí en Cortocircuito porque creo que hoy hemos logrado que muchas personas hagan ese clic, esa chispa en su mente que cambie su mente y transforme su mundo. Nos vemos en un nuevo episodio hablando de todas esas cosas para ser un poquito mejor cada día. Y recordad, no olvidéis ese chispazo. Cuando llegue, identificarlo, aprovecharlo y disfrutarlo. Aquí estamos, Cortocircuito.